Hola a todos y a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 16 del curso de PHP en luisperis.com. Esta clase va a ser súper interesante porque vamos a ver un tema muy interesante y muy... no sé, no es complicado, es simplemente diferente, ¿vale? Vamos a ver las herencias en objetos. Esto nos sirve prácticamente para todos los lenguajes de programación. Y bueno, ¿qué es una herencia? Pues bueno, no es que se haya muerto nadie y haya heredado nada, sino que bueno, cuando tenemos un objeto, cuando tenemos una clase desarrollada, como puede ser la clase animal, esta clase puede tener unas propiedades, como puede ser a lo mejor corazón, puede ser a lo mejor ojos, cerebro, ¿vale? Algo que tengan todos los animales en común. Ya sé que hay animales que a lo mejor no tienen ojos, pero bueno, demos por supuesto que sí que tienen ojos, todos los animales. Y luego tienen unas funciones, pueden tener unas funciones, como pueden ser, por ejemplo, moverse, da igual si es arrastrándose o de qué forma. Pueden, por ejemplo, respirar, da igual si es por branquias o por pulmones, ¿vale? Pero pueden hacer estas acciones y estos... bueno, y tienen estos parámetros, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pasa si queremos definir una clase que sea la clase perro, por ejemplo? Pues bueno, podríamos definir la clase perro y decirle que esta clase se extiende, ¿vale? De la clase animal. Así ya tendríamos todas estas funciones por defecto y solo tendríamos que modificar o darle los datos. Yo sé que esto es un lío, simplemente quería explicarlo un poco por encima, pero lo vamos a ver de otra forma. Vamos a hacer un ejemplo real. Imaginad que estamos desarrollando el CRM para una universidad o un programa para una universidad para controlar los profesores y los alumnos. ¿Qué tienen los profesores y los alumnos en común? Pues bueno, que son personas. Así que vamos a definir la clase persona. Vamos a hacer class persona. Perfecto. ¿Qué parámetros, qué variables pueden tener en común los profesores y los alumnos? Pues, por ejemplo, public nombre, nombre, public nombre, apellido a lo mejor. Y, por ejemplo, bueno, lo vamos a dejar por ahora así, o public DNI, ¿vale? El DNI que tienen. Perfecto. Y luego simplemente vamos a definir las funciones. Vamos a hacer function, espacio, a ver qué funciones pueden tener alumnos y profesores en común. Pues por ejemplo, si estamos desarrollando un programa, una plataforma online para la universidad, pues a lo mejor queremos mandarles un email. Pues por lo menos, por ejemplo, enviar email. Y que tengan, por ejemplo, asunto y texto, que sean esto, ¿vale? Y aquí ya desarrollaríamos el mail, dos puntos, etcétera. Desde aquí ya pondríamos el código para mandarle el email. Y ojo, nos daría igual si es un profesor o si es un alumno, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Luego tendríamos aquí, function. Luego podríamos tener otra función que sea borrar cuenta. A lo mejor es un profesor que se ha dado de baja o un alumno que ha abandonado la carrera, pues se podría borrar cuenta. Perfecto. Vale, esto ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Que claro, habrá cosas, habrá funciones que sean determinadas de un alumno y otras determinadas de un profesor. Entonces, no vamos a juntar todas esas funciones y si es un profesor solo usaremos las suyas. No, lo vamos a hacer bien. Vamos a crear otra clase, ¿vale? Que se llame, por ejemplo, que se llame alumno. ¿Vale? Uy, perdón. Así. Pero ¿qué pasa? Claro que no vamos a copiar el código este. Sí que es cierto que se puede hacer y de hecho hay mucha gente que lo hace y no por eso está bien. Lo que vamos a hacer es decirle que alumno se extiende de persona, ¿vale? ¿Por qué? ¿Qué es esto de extiende? Por decirlo de alguna forma, es que todas estas variables van a pasar aquí. ¿Se entiende la idea? No. La idea se entiende, ¿verdad? Perfecto. Vale, entonces, con esto, ¿qué podemos hacer? Para empezar, podemos ahora definir, a lo mejor, simplemente unas variables más que queramos añadir a estas. Por ejemplo, la variable, curso en el que está matriculado, o edad, porque a lo mejor si es profesor nos da igual, pero si es alumno nos interesa la edad. Y tiene unas funciones específicas, como puede ser las funciones, por ejemplo, a ver, agrega agrega curso o agrega materia, ¿vale? Para añadirle una materia o un curso a este alumno. Y aquí lo programamos, ¿vale? O una función
devuelve notas, por ejemplo. Y aquí lo programamos. Perfecto. Vale, pues además podemos hacer en persona, fijémonos, podemos hacer un constructor, y así lo repasamos. A ver, así. Que le pasemos el nombre, apellido y DNI a lo mejor. Si queremos, esto sí queremos, por decirlo de alguna forma. Lógicamente, si esto fuera una base de datos y ya tuviéramos el alumno, simplemente le tendríamos que pasar el identificador. Pero da igual, ya veremos cómo son con bases de datos más adelante, cuando veamos la base de datos. Perfecto. Pues aquí simplemente podemos hacer un this y ponemos lo siguiente. This nombre es igual a nombre. This apellido es igual a apellido. This DNI es igual a DNI. Perfecto, y ya lo tendríamos. El constructor también va a pasar aquí. Es decir, ahora cuando nosotros definamos la clase, podemos hacer dos cosas. Primero, podemos venir aquí y decirle Pedro, da igual, esto es un ejemplo, y ponemos new persona. Y ojo, funcionaría, no habría ningún problema. Le puedo poner aquí, bueno, si la variable se llama Pedro, pues le voy a poner de nombre Pedro, Peris y el DNI, por ejemplo, con letra X. Perfecto. Y esto no me tendría que dar ningún error, ¿vale? No me da ningún error. De hecho, puedo hacer un bardam y puedo hacer Pedro. Para ver que me muestra aquí el nombre, Pedro, y el apellido y el DNI. Y que podría acceder sin ningún problema. Podría ser Pedro, nombre, por ejemplo. Un eco, por ejemplo. Y me aparecería Pedro. O puedo poner apellido, por ejemplo. Y me aparecería. Hasta aquí nada nuevo. Pero ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si en vez de persona ponemos alumno? Fijémonos que únicamente hemos cambiado persona por alumno. Y hacemos exactamente lo mismo. Pues fijémonos que si actualizo me sigue apareciendo lo mismo. La única diferencia es que aquí tiene la variable edad, que podemos crear una función para darle el valor, o podemos directamente hacer lo siguiente: Pedro, edad, 20 años. Hay 1000 formas de hacer esto, ¿vale? Lo podemos inicializar de otra forma. De nuevo, cuando veamos el tema de las bases de datos que tengamos que guardar, y nos iremos enfocando más y más en cómo se deben de hacer las cosas. Lo que pasa es que ahora estamos aprendiendo objetos y aquí no, por ejemplo, no vamos a programar cómo se agrega una materia a una base de datos o cómo se devuelven notas o cómo, por ejemplo, se inicializa un alumno cuando ya lo tenemos en la base de datos, porque no existe base de datos. Por eso ahora ha quedado todo un poquito suelto. Pero oye, no os preocupéis que poco a poco vamos a ir viendo cómo se hacen las cosas. Algo muy interesante. ¿Qué pasa si aquí yo pongo, por ejemplo, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Vale? Hemos inicializado el alumno. Y aquí yo voy a poner un eco. Pedro, por ejemplo. Mira, mejor, lo vamos a hacer mucho mejor. Vamos a crear una función únicamente en alumno que sea devuelve datos. Y esto va a ser muy interesante. Y simplemente van a devolver el nombre y el apellido, por ejemplo. Por ahora ya está. Simplemente fijémonos que con el this, aunque aquí no esté y esté en la clase anterior, podemos acceder. Por ejemplo, vamos a poner simplemente nombre para ver que funciona sin ningún problema. Nombre. Perdón, devuelve datos. ¿Vale? Fijémonos. No hace falta el eco aquí. Fijémonos que si llamo a la función devuelve datos de la clase alumno, del objeto alumno, ¿vale? Con el this estoy accediendo aquí y nos va a funcionar, ¿vale? Y aquí me devuelve el dato. De hecho, puedo concatenar y puedo poner this apellido, ¿vale? Perfecto, y pone Pedro Peris, perfecto. ¿Por qué con el this nos está cogiendo estos datos que están en la clase de arriba? Porque realmente, literalmente es como cuando extendemos de algo, es como si copiamos todo este código y lo ponemos aquí. Literalmente es esto, por eso con el this podemos acceder a estos datos. Pero pregunto, ¿qué pasa si aquí ponemos privado? Perdón, private en inglés.
en apellido. Lo voy a poner en apellido y en DNI, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Nos mostrará el nombre y el apellido porque está dentro de una clase o no nos mostrará nada o cómo está la cosa? Pues bueno, vamos a comprobarlo. Actualizo y me muestra el nombre pero no el apellido. Es decir, si lo pongo privado, no se heredará, por decirlo de alguna forma. Y lo mismo pasa con las funciones. Recordemos que podían ser públicas o podían ser privadas, ¿vale? Es decir, únicamente se hereda lo que sea público. Pero ¿qué pasa si queremos que sea privado? Porque no queremos que se pueda acceder desde fuera, pero sí queremos que se pueda heredar. Pues está la opción protected, ¿vale? Que es como protegido. Esto nos permite que se pueda heredar. Si lo de actualizar me funcionará, pero no se va a poder acceder desde fuera. Si yo hago un eco Pedro, por ejemplo, apellido, me va a dar un error, ¿vale? Esto es como si fuera un privado en el sentido de que no se va a poder acceder desde fuera, pero sí que se puede heredar, ¿vale? Entonces tenemos público, privado y protegido. Perfecto, pues para entenderlo, para ver que todo lo entendemos bien, vamos a crear otra clase, elimino alumno, y creamos la clase profesor. Si queréis podéis parar el vídeo y podéis crear unas cuantas variables y unas funciones y probarlas y luego ver si lo estáis haciendo igual que yo. Perfecto, pues nada, voy a continuar. Pongo class, espacio profesor y pongo aquí extends persona. Perfecto. ¿Y aquí qué vamos a ver? Pues nada, lo que vamos a ver aquí simplemente vamos a crear unas variables que sean, por ejemplo, da igual si son públicas o privadas para este ejemplo, pero podemos poner, a ver, por ejemplo, ¿cuántos alumnos tiene? Total alumnos que tiene este profesor. Esto siempre es un dato interesante. Perfecto, también le podemos poner years o años docencia. ¿Cuántos años está como docente? Da igual, es para ver ejemplos. Luego podemos, por ejemplo, podemos crear unas funciones que sean, una función que sea muestra todos los alumnos, por ejemplo. Y luego podríamos crear otra función que sea muestra alumnos de clase y aquí le pasamos el ID del curso de la clase o de clase en concreto, por ejemplo, ¿vale? Y aquí de nuevo lo programamos. Entonces, esta clase profesor heredará todo esto excepto el DNI que está en privado, pero todo lo demás lo va a heredar. ¿Cómo ejecutamos esta clase? Muy sencilla. Ponemos, por ejemplo, dato es igual a new profesor y ojo, como aquí tenemos un constructor, pues tenemos que ponerle el nombre, que el nombre será, por ejemplo, Luis Peris y aquí tendrá el DNI, pues el que sea, por ejemplo. Y nada, ya está. Y esto, si por ejemplo accedemos a cualquier dato, pues nos funcionaría. De hecho, si luego queremos, por ejemplo, crear una función que sea nombre completo, ¿vale? Simplemente tendríamos que hacerla desde aquí, un return this nombre.concateno con un espacio, ya conocemos esto, apellido. Perfecto, y podríamos, fijémonos que esta es común a todos y la podríamos ejecutar desde aquí, desde dato, y la podríamos ejecutar desde el objeto profesor, fijémonos. Nombre completo. Actualizo y me aparece Luis Pérez. Pues nada, esto es programación orientada a objetos con herencias. Realmente ya hemos visto la base de la programación orientada a objetos, ya la hemos visto, como veis es muy simple. Primero hemos visto qué es una clase, luego hemos visto qué es el constructor y el destructor, luego hemos visto el ámbito de las variables y luego hemos visto las herencias. Realmente sí que es cierto, hay más cosas, pero bueno, podríamos estar 10 años así. Pero esto cubre el 99,9 periodo puro de la programación orientada a objetos en PHP. ¿Vale? De nuevo, ya veremos más cosas, veremos el tema de modelo de vista controlador, cómo son los objetos, cómo se heredan los objetos, etcétera. Lo vamos a ver todo mucho más, lo veremos más en profundidad todo lo que hemos visto. Pero lo que hemos visto hasta ahora es el 99%.
Muy importante, lo que nos queda ahora es practicar muchísimo, hacer muchos proyectos, ya sabéis que a mí no me gustan los ejercicios, hacer proyectos y así es como vais a entender todo esto. Porque yo entiendo que ahora que no sabemos bases de datos, pues nos puede costar un poquito más, pero ya veréis que con el tiempo, cuando conozcamos las bases de datos, lo vais a pillar enseguida. Y vais a entender que no solo nos sirve para personas que luego sean profesor y alumno, sino que, por ejemplo, podemos tener una clase llamada clase WordPress, ¿vale? Y que a partir de ahí hayan otras clases como sea, por ejemplo, la clase WordPress plugin que extiende de WordPress, ¿vale? Perfecto, y bueno, y luego puede haber otra clase que sea, este es el objeto que genera, o sea, que gestiona todos los plugins de WordPress y luego puede haber otra clase, esto ya es un ejemplo, o sea, esto me lo estoy inventando todo, pero puede ser que haya un ejemplo que se llame Gravity Forms, que sea un plugin para WordPress que extienda directamente o de WordPress o de WordPress plugin, por ejemplo, que sea una herencia de una herencia. Todo esto lo iremos viendo, pero quiero que penséis que no únicamente nos sirve para animales y para personas el tema de herencias, sino que en la programación suele haber un core, por decirlo de alguna forma, y luego suele haber subprogramitas que sean, por ejemplo, una clase que sea, por ejemplo, para que se va a encargar de todos los datos, de todo lo que sea bases de datos. Y a partir de esa clase se pueden hacer mini clases que serían los objetos de los modelos en el sistema modelo vista controlador. Todo esto ya lo vamos a ver, lo único que os pido es que tengáis la mente abierta, que no penséis que las clases únicamente sirven para personas o animales, que es el 99% de los ejemplos que hay por internet, sino que se usa para absolutamente todo. Simplemente tener la mente abierta y ya veréis que poco a poco lo vais a ir entendiendo mejor. Así que nada, solo me queda despedirme de todas y de todos vosotros y nos escuchamos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta entonces!